este tema, venciendo la tristeza. Ya vamos a ver las consecuencias de lo que es tener la tristeza en el corazón del ser humano. Para esto vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 19. Lucas 24, 13 al 19. Amén. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí estos días? Miren, palabra de Dios, alabamos, Señor. Miren, en el Evangelio de San Lucas nos indica que dos discípulos iban caminando. Desde el tiempo, hace 800 años antes de Cristo, ya en Babilonia se formaban los ejércitos, los jinetes, y todos estos soldados se formaban de dos en dos, porque era tiempo de batalla, era tiempo de combate, pero era un combate físico que se libraba entre ellos para posesionar territorios, para cogerse las riquezas de otros territorios. Así también a Jesús le extrañó que mientras él hacía milagros, las personas veían los milagros y no creían en Jesús. Viendo los milagros, no creían. Entonces también formó a los discípulos y los envió de dos en dos. Impuso sus manos y les dio poder y autoridad en el cielo y en la tierra y sobre todos estos espíritus malignos. Así también estos discípulos de Jesús iban de dos en dos y eran discípulos, que es muy diferente que un creyente, porque todos somos creyentes, todo el que cree en Jesús es creyente, pero en cambio estos eran discípulos. ¿Qué significa discípulos? Personas que han sido bautizados con el Espíritu Santo, personas que aman a Jesús. El demonio, Satanás, no ama a Jesús y son servidores de Jesús, siguen sus pasos de Jesús, lo reconocen a Jesús como el verdadero maestro. Entonces miren, hasta el diablo es creyente, porque el diablo también cree en Jesús, pero nunca va a ser un discípulo porque no le obedece, no lo reconoce como maestro. Por eso esos discípulos, a más de creyentes, eran seguidores de Jesús. Se dirigía a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Miren, estaban conversando ellos, no solamente conversando, sino también discutiendo. Tal vez, ¿qué estaban discutiendo estas personas? A lo mejor, pero si Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. Miren, ¿por qué no huyó? ¿Por qué se entregó? Estaban a lo mejor ellos, todo ese proyecto divino, tratándolo de concentrar en sus mentes humanas. Entonces estaban conversando y estaban discutiendo sobre Jesús. Y miren, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Miren, Jesús se acerca algunas veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se acerca Jesús? Jesús se ha acercado voluntariamente en un acto de misericordia, porque Él no necesita acercarse a nosotros. Pero miren, se hace uno como nosotros, en este caso con estos discípulos, y comenzó a estar al lado de ellos. Jesús se acerca con algunos propósitos. Uno de los propósitos de Jesús para acercarse es
animarnos, levantarnos. Asimismo está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 7. Mateo 17, 7. Cuando se acerca Jesús, miren, se acercó, se vio una nube luminosa en el cielo, y ahí una voz que decía: este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Cuando se acerca Jesús, cuando los discípulos estaban con miedo, estaban aterrados, estaban sentados arrollados en el piso, con la frente topando en el suelo, y estaban muertos de terror. No sabían de dónde salió esa voz. Era algo raro ver una nube blanquecina en medio de ellos, y esa voz también. Estaban aterrorizados. Ahí se acerca Jesús. ¿Para qué? Se acerca Jesús para tocarlos y para decirles: levántense. Y les da ánimo, les da ánimo. Miren, así se acerca Jesús. Jesús también se acerca para enseñarnos y para decirnos algo, para manifestarse de alguna forma, para declarar algo, como en San Mateo capítulo 28, versículo 18, que se acercó para decirle a las personas que Dios les ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces Jesucristo se nos acerca para declarar algo, para manifestar algo. Jesús también se acerca para sanarnos. Cuando estamos enfermos, Jesús se acerca y nos sana. Así como en Marcos capítulo 1, versículo 31, cuando estaba la suegra de Pedro postrada en una cama, Jesucristo fue y se acercó a ella, la tomó de la mano y le dijo: levántate. Y ella, en agradecimiento que Jesús la sanó, comenzó a atender a su hijo Pedro, el primer papa, y a Jesús. Miren, Jesucristo se acerca con otra finalidad. Se ha acercado para sanar. Y también se acerca para cenar, para compartir el pan. Miren, cada domingo está Jesucristo presente en la Eucaristía y se acerca a nosotros para hacerse tan pequeñito y para estar adentro de nosotros. En San Juan capítulo 21, versículo 13. 21:13. Se acercó, tomó el pan y lo repartió. Y no solamente que significa ese alimento físico, el alimento del cuerpo, sino el alimento espiritual. Eso significa que Jesucristo da bondadosamente y generosamente todas esas bendiciones. Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Miren, pero aunque lo veía, algo les impedía darse cuenta de quién era. ¿Cuántas veces Jesucristo se ha acercado a nosotros de cualquiera de estas formas? Y nosotros no nos hemos dado cuenta que Él está caminando al lado de nosotros. No nos hemos dado cuenta como esos dos discípulos que lo conocieron personalmente a Jesús. Fueron testigos de sus milagros y ni aún así lo podían reconocer. Así también nosotros. Jesucristo estaba con nosotros caminando al lado de nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué motivo no nos hemos dado cuenta? Bueno, por el mismo motivo, tal vez, de que estos discípulos tampoco se dieron cuenta. Algo les impedía darse cuenta de quién era. Es como cuando ustedes hablan con un necio. Lo peor es hablar con un necio. Miren, y ahora hay bastantes necios. Por ejemplo, antes, en la época de Jesús, en la época de los primeros discípulos, cuando se pegaban esos sermones, con un solo sermón se convertían 3.000 personas. Ahora hay que dar 1.000 sermones para que se convierta una. Entonces, hay mucha necedad ya. El necio no escucha, el necio no ve, el necio a lo mejor ni siente. Lo peor es hablar con un necio.
¿Y por qué el necio es necio y no escucha? Simplemente porque tiene el pecado en el corazón. Estos discípulos no solamente que tenían pecado, sino que también tenían tristeza en sus corazones. Jesús les preguntó: ¿qué van hablando ustedes por el camino? Bueno, Jesús sí conocía lo que estaban hablando sus discípulos, pero Jesús es una persona educada, culta, y quería que ellos le digan, y más si estaban hablando de él. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Miren, se detuvieron tristes. Esa tristeza es lo que tenían estos dos discípulos en sus corazones. Por esa tristeza, ese es el motivo por lo cual ellos impedían darse cuenta que Jesús estaba al lado de ellos caminando, que tenían Jesús al frente de ellos. Cleofás y el otro discípulo estaban sumamente tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Simplemente porque estaba hablando de Jesús, pero no de Jesús el que resucitó. Estaban hablando de Jesús en la cruz. Estaban hablando de Jesús muerto. Cuando Jesús murió, estaban hablando de las cosas negativas. Estaban hablando de esos clavos enormes que le atravesaron las manos y los pies. Estaban hablando de la corona de espinas. Estaban hablando cómo lo insultaban. Todo lo malo y lo negativo estaban conversando ellos. Simplemente se quedaron con Jesucristo muerto. Esa fue la primera Semana Santa, la Semana Mayor, y la primera Semana Santa de todos nosotros. Bueno, para este par de discípulos no fue una semana completa. Cleofás y el otro discípulo se quedaron en el Viernes Santo. No hubo sábado de resurrección, no hubo domingo de gloria. Entonces, el Jesús que ellos estaban hablando era Jesús el crucificado, no Jesús el que resucitó. Por eso es que ellos tenían tristeza en su corazón. Por eso es que no podían ver a Jesús. Y esa tristeza, Jesucristo se dio cuenta de estas tres cosas, de esa gran tristeza que tenían en el corazón, de ese desaliento que tenían estos discípulos, que tenían ese corazón triste y que arrastraba también dos puntos más. Porque cuando uno tiene el corazón triste, va arrastrando otras cosas, otros puntos negativos. Cuando uno tiene el corazón triste, no puede discernir la palabra. Cuando uno tiene el corazón triste, hay falta de entendimiento de las Santas Escrituras. No se puede estudiar, no se puede meditar por tener un corazón triste. Y aparte de que no hay ese don del Espíritu Santo, ese don de entendimiento, ese don de discernir bien la palabra, aparte arrastra otro punto negativo, el punto de que existe también, por esta tristeza en el corazón, la falta de confianza en el Señor. Hay una desconfianza total, y esta desconfianza total crea en sí una semilla, que es la semilla de la incredulidad. Y la semilla de incredulidad hace que esos milagros que uno pretende esperar se estanquen y no lleguen esos milagros. La incredulidad hace también en el corazón que no tenga fe. La falta de fe y la falta de creer en Dios. Va a ser lenta esa comprensión, precisamente porque tenemos un corazón débil, un corazón raquítico, un corazón que no goza de la confianza del Señor. La tristeza es un malestar emocional. La tristeza también uno lo puede combatir, uno la puede reducir, uno puede compartir esta tristeza con unos hermanos, pero unos hermanos en Cristo Jesús. Uno puede compartir esta tristeza con unos sacerdotes, unas personas que los pueden orientar, y esa tristeza se va a disminuir, esa tristeza se va a reducir a la mitad
y si usted ama a Jesús, esa tristeza se va a desaparecer. Entonces podemos nosotros reducir esa tristeza. Podemos acompañar esa tristeza de familiares queridos, familiares que estén en Cristo, y no con los amigotes, y no con las comadres, alguien que dé malos consejos. Que si mi esposa me hizo esto de aquí, yo te voy a presentar a una chica más guapa, más joven y de mejor cuerpo. Que si estás triste, vámonos aquí al bar para ahogar las penas. Entonces esos consejos son consejos del mundo. Si estás triste, vamos a la discoteca. Estamos buscando la diversión en cosas del mundo, y buscar la felicidad o la alegría en cosas del mundo lo que va a hacer es traer tristeza en nuestro corazón. Vamos a tener un chuchaqui también, un chuchaqui económico, un chuchaqui moral, un chuchaqui físico y un chuchaqui espiritual. Imaginen. Entonces mejor busquemos la felicidad en cosas de Dios, que son cosas que perduran. Y esta tristeza puede convertirse también en depresión. Miren, es como que ustedes vean una tortuga parada en dos patas, que tienen una coraza atrás. Así mismo estamos nosotros cuando la tristeza se convierte en una depresión. Somos como esas tortugas que estamos caminando, pero con un peso atrás tremendo, una piedra enorme atrás de nosotros. Así mismo como Jesucristo cargó nuestra cruz, así mismo Jesucristo puede también cargar todos nuestros pesos, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas y adversidades. Este dolor emocional también nosotros tenemos que controlarlo, porque puede producir y se puede somatizar. Esto es que de las emociones negativas, estos sentimientos negativos se pueden alojar en nuestro cuerpo, y ahí vienen muchos dolores de pies, dolores de espalda, dolores de cabeza, las migrañas, por estos problemas emocionales. Se pueden somatizar y se pueden crear enfermedades en nuestro cuerpo. Así que la solución solamente se cura con amor. Y las personas que tienen depresión, que tienen esta tristeza, tienen el deseo de sentirse amados por el prójimo, amados por los familiares. Y lo más importante es sentirse amados por Dios. Y asimismo, como nosotros podemos compartir esta tristeza con personas allegadas a nosotros, familiares y personas en Cristo, hermanos en Cristo Jesús, nosotros también tenemos que compartir las alegrías. Por eso en estos seminarios tenemos que invitar a más personas, para que esta alegría también se duplique. Cuando uno comparte las tristezas, la tristeza se reduce. Pero cuando uno comparte las alegrías, esa alegría se va a extender, se va a multiplicar. Va a ser un efecto positivo lo que vamos a hacer. Miren, había una vez un hospital muy grande, parecido al hospital que está acá atrás, el hospital universitario, ¿no? En este hospital universitario había una habitación. En esa habitación habían 2 camas. En cada cama había un enfermo, pero en esa habitación solamente había una ventana. Y uno de los 2 enfermos podría asomarse a la ventana. Un enfermo postrado siempre le decía al otro: ¿qué ves detrás de la ventana? Al otro enfermo, siempre a las 3 de la tarde, la enfermera lo sentaba para hacerle un drenaje. Entonces él aprovechaba, como estaba sentado, ponía sus codos y se asomaba y veía detrás de esa ventana, que era la única ventana que estaba en esa habitación. Bueno, la conversación de estos enfermos era: ¿qué ves detrás de la ventana? Porque solamente un enfermo podía asomarse. Bueno, y comenzaba el relato. Detrás de qué hermoso paisaje que se ve aquí, hay un cielo azul muy lindo,
Hay bastantes aves paseando por doquier. Hay un enorme parque verde. Hay flores de todos los colores que parecen arcoíris. Hay bastantes niños haciendo cola en una resbaladera. Hay unos niños que se lanzan de arriba abajo con la resbaladera y en sus rostros se dibuja una gran sonrisa. También hay otros niños en un sube y baja que suben a los cielos y bajan, y las personas están muy divertidas. Existen también enamorados que van cogidos de la mano paseando por el parque. Hay otros niños que están en grupos corriendo atrás de unas cometas de colores. Y encima había una gran fuente donde todos los niños ponían sus manos y se mojaban las manos. Hacían barquitos con papelitos y hacían competencias de barco. Entonces todas estas cosas, mientras un enfermo le comentaba todo lo que veía detalladamente, el otro enfermo se imaginaba, cerraba sus ojos, y tal vez el enfermo que no podía ver lo que le estaba diciendo o narrando el otro enfermo, posiblemente se introducía en ese pensamiento, se introducía en ese sueño despierto, porque estaba imaginándose todo lo que el otro enfermo le narraba. Y eso era toda la conversación de todos los días a esas horas. Mientras un enfermo le narraba lo que veía detrás de la ventana, el otro enfermo cerraba sus ojitos y se imaginaba todo ese paraíso. Bueno, hasta que un día de esos, el enfermo, el que narraba, lo fueron a levantar la enfermera para ya darles el desayuno. Él lo encontró inerte, lo encontró sin vida. Entonces lo primero que hizo el otro enfermo es decirle a la enfermera que lo pase a la otra cama, porque él quería estar cerca de la ventana. Y un día de esos se llenó de fuerza y cogió con sus codos y se paró, se asomó a la ventana. Y él quería ver un hermoso parque. Él quería ver muchos niños en una resbaladera. Él quería ver un sube y baja y quería ver niños volando las cometas. Pero lo único que vio fue una pared de color blanco. Eso fue lo único que vio. Entonces, al comienzo estaba como disgustado. Puchica, mi amigo que me había compartido tantas estas cosas me está tomando el pelo. Pero después pensó y conversó con las enfermeras y le estaban preguntando por qué motivo él me dijo tantas cosas maravillosas. Y la enfermera le dijo, simplemente porque él quería animarlo. Y miren, tanto fue la animación del amigo que esa persona que estaba postrada en la cama recuperó la salud y le dieron el alta. Así también nosotros tenemos que aprender a animar a las personas que están caminando en la palabra de Dios, porque muchas personas creen que esto es aburrido y se quedan en la casa o se van a otros lugares buscando animarse erróneamente, animarse en cosas del mundo, cuando nosotros tenemos que animarlos con la palabra y animarlos también con las alabanzas. Entonces esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Así sea cualquier sea la situación, así sea cualquier dolor que pase. Y no nos olvidemos que el dolor compartido siempre es la mitad de la pena. Pero cuando la felicidad se comparte, esa felicidad siempre se va a duplicar. En la misma cita de San Lucas, capítulo 24, versículo 29 al 23, seguimos leyendo. Allí mismo, en San Lucas, capítulo 24, ahora viene del 29 al 32.
pero ellos lo obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. Miren, lo obligaron a quedarse a Jesús. Así también cuando nosotros estemos caminando con Jesús, nosotros lo obligamos a que se quede con nosotros. ¿Ah? ¿Para qué? Para poderle compartir con ellos la alegría también. Los discípulos estaban identificados con el Maestro. Inclusive, sin reconocerlo, le dijeron que se quede con ellos. Así es la palabra de Dios. Es dulce como la miel. Jesús tomó en sus manos el pan y dando gracias a Dios. Miren, Jesucristo se caracterizaba siempre por el agradecimiento, siempre agradecía a Dios. Tomó con sus manos y partió el pan. Esta frase, esta expresión de partir el pan, es una expresión de las primeras iglesias, de las iglesias primitivas. Esto significa la Eucaristía, pues es reconocido por la Eucaristía. Y miren lo que hace la Eucaristía, el poder de la Eucaristía. El poder eucarístico hizo que estos discípulos abrieran los ojos y puedan reconocer a Jesús. El Espíritu Santo hizo que reconozcan a Jesús como el pan vivo que bajó del cielo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos dar y nos puede dar ese don de entendimiento, como en esta oportunidad que le dio ese don de entendimiento a estos dos discípulos. Pero gracias al poder de la Eucaristía. ¿Y cómo saben que es el Espíritu Santo? Dicen, reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Y dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Miren, esto que arde el pecho, esto es un efecto espiritual del Espíritu Santo. Eso es cuando se escucha una palabra ungida, una palabra con poder. El corazón se hace chiquito, como que se reduce, como que se agranda. Y se siente un fuego en el pecho. El corazón está ardiendo, se siente el fuego del Espíritu Santo. La tristeza viene cuando juzgamos mal al prójimo, cuando criticamos al prójimo, cuando hablamos mal del prójimo, cuando exigimos a otras personas que sean mejores, cuando criticamos a esas personas. Ahí viene la infelicidad. Ahora imagínense, si así criticamos a nuestros hermanos, tenemos un corazón enfermo, un corazón que no es feliz. Si hacemos esto con Dios, imagínense cómo será esa tristeza, cómo será la infelicidad. Sería una infelicidad exorbitante, criticar a Dios, cuestionar a Dios. Y no solamente hemos cuestionado a Dios, sino hasta los mismos discípulos de Jesús lo han cuestionado. Han juzgado los hechos. Cuando se juzgan los hechos, nosotros colocamos una semilla de duda en nuestro corazón. Y cuando germina esta semilla de duda, tenemos un corazón inseguro, un corazón falta de conocimiento y falta de confianza también, un corazón sin fe. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 27 al 28. 27 al 28. Miren, aquí está, en el Evangelio de San Juan, lo que decía Tomás, Santo Tomás. Santo Tomás había dicho una semana antes que mientras no meta el dedo en las heridas de los clavos de Jesús, mientras no meta mi mano en el costado de Jesús,
yo no voy a creer. Una semana después se presentó Jesús y le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Miren, todo eso tuvo que pasar Santo Tomás, que conoció a Jesucristo en vivo y en directo. Andaban juntos. Eso lo dijo, no creía. Tuvo que venir Jesucristo a decirle, incrédulo, cree, toca, mete mis manos. Miren, una semana antes, Santo Tomás ya había juzgado los hechos. Santo Tomás estaba como Cleofás y como el otro discípulo. Se quedaron en el Viernes Santo. Se quedaron con Jesucristo crucificado. Para ellos no hubo Semana Santa. Fue una Semana Santa incompleta. Y recién cuando lo vea Jesucristo, Santo Tomás tuvo que exclamar, Señor mío y Dios mío. Esto es que Jesús es Dios. Señor mío, mi Dios mío. Y no solamente Santo Tomás ha juzgado los hechos, también San Pedro, el primer papa, juzgó los hechos. Miren a San Mateo, capítulo 14, versículo 30 al 31. San Mateo 14, 30, 31. Amén. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y cuando comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Miren, este pasaje es el primer papa de San Pedro. San Pedro lo vio a Jesús que estaba caminando por las aguas y se lanzó a Jesús. Se lanzó. Miren, estaba caminando por las aguas, tranquilamente sobre las aguas. Pero resulta que estaba viendo a Jesús y en ese momento se distrae, quita la mirada de Jesús y comienza a ver el viento, comienza a ver las tempestades, comienza a ver un mar bien bravo. Entonces en ese momento hubo un conflicto interior en el corazón de San Pedro. Entonces creyó, hubo una desconfianza, no creía lo que ya estaba haciendo. Entonces en este caso, él juzgó los hechos después de lanzarse al agua. Después de lanzarse al agua, juzgó los hechos y por haber juzgado los hechos, ya San Pedro se estaba hundiendo. Por eso gritó, sálvame, Señor. Miren, San Pedro estaba dando pasos de fe y en una de esas se comenzó a hundirse. Así también nosotros tenemos que dar pasos de fe, no perder la mirada en Cristo. Demos pasos de fe porque si no damos pasos de fe, estamos caminando también en pecado. Por eso nosotros tenemos que siempre tener un corazón alegre, un corazón de confianza en el Señor, fuera de la incredulidad, porque si no va a ser difícil, es un impedimento, la incredulidad es un impedimento para recibir milagros. A pesar de que muchas personas, a veces sin fe, reciben milagros. A veces hay un congreso que vienen de curiosos y reciben un milagro, sin fe. ¿Por qué? Porque así es el Señor, así es la misericordia de Dios, es grande. Reciben milagros. Así es. Miren, nosotros hemos cuestionado a Jesús en algún momento de nuestra vida. Así también los discípulos que lo han conocido muy de cerca a Él, también lo han cuestionado. Lo han cuestionado antes, lo han cuestionado después. Pero lo importante es que nosotros nos animemos a tener fe y dejar de lado también la incredulidad. La incredulidad
animarnos a nosotros mismos. Eso es lo más importante. Y animarnos a través de la palabra. Nosotros nos podemos animar. No el mundo, sino nosotros, los hermanos en Cristo Jesús. Venzamos, hermanos, la tristeza. Porque la tristeza trae incredulidad, trae falta de entendimiento y también falta de fe. Hermanos, seguimos adelante y aprendamos a vencer la tristeza. Repasemos bien estos capítulos y estos versículos que nos van a ayudar a vencerlo. Amén, hermano. Nos ponemos de pie entonces para hacer una oración, ¿no? Gracias, Jesús, te agradecemos por esta noche que hemos compartido algo muy importante, lo más importante que podemos compartir con nuestros hermanos, que es el mensaje de la palabra de Dios. Palabras de fe, palabras de bienestar, palabras de alegría, palabras de felicidad, palabras de ánimo y palabras de aliento. Porque nadie nos puede animar más que tú, Señor. Los amigos del mundo, los compadres, las amistades, cuando les cuento un problema, lo único que hacen es burlarse, lo único que hacen es contarle a otra persona, lo único que hacen es chismear y no me ayudan, no contribuyen en solucionar el problema que tengo. Señor, en esta noche quiero entregarte ese problema que tengo, esa adversidad que tengo. Tienes el poder suficiente para poder tomarlo, así como tú tomaste